Muy buenos días, estamos dando inicio a la cátedra práctica docente de profesor de matemática y nos corresponde semana A dentro de la carrera de licenciatura en la enseñanza de la matemática. Este día pues estamos dando inicio a una de las partes esenciales de lo que es la carrera, como lo es la práctica. Y para esta asignatura pues se tiene predispuesto a hacer lo que son las prácticas en un centro educativo. Entonces, dentro de algunas indicaciones con las que vamos a comenzar, pues la bienvenida al ciclo 1 2019, esperando de que se encuentren con todas las energías para comenzar un ciclo más y que se pueda salir de la mejor manera en cada asignatura que inscriba. Bien, entonces tenemos la presentación. Mi nombre es José Alfredo Hernández, yo voy a estar a cargo de la práctica docente, como lo digo. Estoy en el grupo 02 de la sede de San Miguel y pues la observación o el centro educativo que me toca a mí monitorear o observar es el Instituto Nacional de Accessory. Dentro de esto pues hay que acordar un horario de tutoría, recordando de que como ustedes van a estar haciendo práctica, entonces será un poco complicado estar teniendo la reunión por la mañana. Entonces de alguna manera esperarían ponernos de acuerdo ahí para ver de qué manera se puede ajustar el horario y que nos quede por la tarde, de tal manera que o tarde noche de ser posible, o incluso podría ser domingo. Dentro de las recomendaciones está de que no nos podemos pasar del fin de semana para que no haya interferencia en cuanto a su práctica y pues tampoco le genere interferencia con las demás asignaturas que se está cursando. Y también pues hay que acordar un horario de estudio y pues esperaría que posteriormente me indiquen cuál es eh, el horario de estudio en el que podemos trabajar, es decir, ver de qué manera son obligatoriamente 2 horas a la semana, aunque durante el transcurso de la semana yo tengo que estar pendiente de, de lo que ocurre. Bien. Eso es en cuanto de algunas generalidades y pues digo, estamos comenzando tutoría. Bien, yes. No sé si me escucha. Oh, comprendo entonces. Bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema si no tiene micrófono. Bien, ¿sabe realmente a qué institución se le, se le asignó para desarrollar su práctica docente y quién la supervisará, o no se les ha informado todavía?
Ok, comprendo. Bien, entonces, bueno, las tutorías son netamente de los contenidos o del desarrollo de la formación para la parte práctica, digamos. Entonces, esos son contenidos generalizados. Entonces, yo puedo desarrollar la tutoría y usted apunta las cosas importantes que le servirán, aunque realmente creo que este, lo correcto quizás sería de que se tratara de conectar al enlace de ella, tal vez está ahí para que coordinen en cuanto a a la práctica, a qué horario van a acordar para visitar el centro educativo y todo eso, porque eso es, digamos, de alguna manera con ella. Ah, bueno, no trato de no sé, bueno, no se ha conectado a la tutoría que está dando ella en ese momento y le ha preguntado cuál zona era a supervisar, porque según la distribución me parecía de que ella sí estaba asignada para ir para San Francisco de Otera, pero no sé realmente. Ah, claro, está bien ahí, conéctese al link de ella, pregúntele la información, si ella le dice que no, pues te regresa acá y sin ningún problema. Yo veo cómo acomodamos ahí para que pueda hacer la práctica y la supervisión. Bueno, entonces eh, estábamos desarrollando ahí lo que era aspectos generales. Necesitamos ponernos de acuerdo en cuanto a eso. Y bien, eh, en cuanto al desarrollo de la cátedra, me imagino que ya pudieron darse cuenta de que ha cambiado un poco el diseño de la plataforma. Ya no está como antes. Y bueno, al menos para esta asignatura no hay exámenes, todo es la práctica más los trabajos que hay que desarrollar. Tenemos el primer trabajo que comienza a partir de este día, que es con el diseño de el diagnóstico. El diagnóstico lleva algunos elementos detallados ahí. Bueno, muestro aquí rápidamente el, el diseño de la plataforma, los cambios que ha tenido. Ya llevo un poco más eh, el logo de la asignatura.
Ven que acá en presentación está la descripción de la asignatura y todo eso. Luego en la introducción tenemos la parte introductoria, el saludo. Ahí está pendiente de hacer mi saludo respectivo y el de ustedes también. Por acá tenemos lo que son los contenidos. Ahora en una sola pestaña se encontrarán todos los contenidos. Ya no hay que estar buscando uno por uno. Eso genera ventaja. Y digo, el primer, el primer trabajo, la tarea que ustedes es la del diagnóstico en su centro educativo asignado. Es decir, que cada uno de ustedes debe de ir elaborando ese diagnóstico. El diagnóstico pues está del 20 de febrero al 6 de marzo. El primer periodo y el segundo periodo está del 7 de marzo al 17. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la tarea tiene un valor de 30 puntos. El porcentaje para la asignatura del ciclo es del 15%. En el primer periodo lo que ustedes van a hacer es que comprende del 20 de febrero al 6 de marzo es diseñar una prueba de ítems elementales vinculados con los temas de tercer ciclo o bachillerato. Sus contenidos, bueno, van a seleccionar contenidos para realizar una prueba y estos deben de ser respecto a los primeros contenidos de los módulos de las modalidades flexibles Edúcame, recordando que en el caso de ustedes, sus prácticas la harán con Edúcame. Entonces, tener en cuenta de que deben de diseñar una serie de ítems, una serie de preguntas, ejercicios, pero se van a enfocar en los primeros contenidos de esos módulos. Como apenas se acaba de comenzar el año lectivo, entonces no han desarrollado, no han avanzado mucho en los contenidos. Entonces, si ustedes toman un segundo año, entonces porque deben de tomar un año en particular o un grado para pasar lo que es su diagnóstico. Entonces, si ustedes seleccionan segundo año, entonces van a hacer preguntas que tienen el nivel de primer año. Y si es de primer año, pues preguntas que tienen el nivel de básica, ya sea de octavo o noveno grado y así sucesivamente. Digo porque se está comenzando el año lectivo, entonces hay que tener un poco de cuidado. Entonces esa es la primera parte, desarrollar un ítem o un temario de ya sean preguntas o ejercicios a desarrollar, que es lo que ustedes van a pasar en el diagnóstico, teniendo en cuenta que los contenidos deben de ser de la modalidad Edúcame. En el segundo periodo ustedes van a empezar a redactar lo que es el diagnóstico a partir de los resultados del ítem. Digamos que por ahora su trabajo es enfocarse en la redacción de esos ítems. Bien. Eso es en lo personal, hasta este momento es lo único que tienen que hacer. Ustedes empiecen a tratar los contenidos que se dan en esa modalidad. El de su interés particular puede ser octavo, noveno, primer año, segundo año, el que ustedes consideren o el que les parezca adecuado, y empiezan a redactar sus ítems. Cuando lo tengan redactado, pues de alguna manera traten de enviarlo a nosotros para darle un pequeño para revisarlo y darle algunas pequeñas observaciones de que tal vez se pueden mejorar. Y digo, ese sería lo que van a desarrollar el primer día. El primer día de clase ustedes van a pasar eso, recordando que cada encargado, nosotros tenemos que ir con ustedes al centro educativo para presentarlos, hablar con el director y decirles cuáles van a ser sus funciones que van a desarrollar en la clase. Bien, entonces eso es, digamos, que lo que se tiene hasta este momento. Y por aquí en la parte de contenidos
está la unidad 1, de una sola vez se desglosa la unidad y podemos buscar en tareas y evaluaciones. Ahí está la tarea para realizar. Recordarles que estas tutorías están siendo grabadas, así que ustedes pueden accesar en cualquier momento durante la semana para ver algunas indicaciones o algo que no les quedó claro. Y durante la semana también se pueden hacer preguntas. Ahora hay una pestañita que se llama mensaje instantáneo, que es una forma rápida de hacer una pregunta y contestar. Como ahora todos están juntos, entonces si yo no contesto, les puede contestar cualquier tutor de los que están a cargo en cuanto a eso. Esa es una de las ventajas que se tiene el día de hoy. Bien, entonces esas serían indicaciones generales y pues voy a dar un pequeño comentario sobre la propuesta de desarrollar el día de ahora. Bien, algunos conocimientos previos que deben de manejar hasta este momento, pues está dominar las diversas teorías de aprendizaje del conocimiento matemático. Bueno, recordarles que en la asignatura Introducción a la Pedagogía y Psicopedagogía, ahí se ven algunas cosas de estas, pues hay que hacer un poco de recordatorio. Estas teorías de aprendizaje, más que todo enfocadas en matemáticos, porque son las que les van a ayudar a ustedes a hacer su respectiva planificación y que vaya de acorde y de la mejor manera. Bueno, recordarles que la idea de la práctica docente es que ustedes puedan desarrollar una cátedra de la mejor manera, incluso de ser posible mejor que la que realiza el docente a cargo, porque la idea es que la clase que ustedes impartan en algún momento no la tenga que repetir nuevamente el docente a cargo, sino que quede lo suficientemente claro. También otro conocimiento previo es que se debe dominar la elaboración de unidades didácticas como recursos didácticos en la educación matemática, recordando que hay una serie de elementos didácticos que hay que seguir, ¿no?, a la hora de impartir una clase. También expresa críticamente y evalúa propuestas y organizadores didácticos curriculares en la educación matemática. Decir que se tengan las competencias previas para poder realizar de la mejor manera una propuesta didáctica. Conoce de los diversos problemas que surgen en situaciones de aprendizaje en la educación matemática. Es decir, debe de tener claro cuáles son los problemas que siempre se dan a la hora de enseñar matemática, como desde la apatía por la asignatura hasta problemas de comprensión. Es decir, debe de tener ciertos elementos bases que le permitan identificar rápidamente qué tipo de problema tiene un estudiante al no poder resolver un problema matemático o un ejercicio, y favorecer las potencialidades matemáticas de los estudiantes en el salón de clase. Decir también recordar que buscar cuáles son aquellos elementos que permiten como docente explotar las habilidades de matemáticas que algunos estudiantes tienen sobre otros, ¿no? De qué manera pueden servir a que otros estudiantes puedan comprender también la cátedra. Eso es como el conocimiento previo. Ahora, empezamos a hablar un poco acerca de lo que son buenas prácticas en el ámbito educativo. Pero antes de hablar de las buenas prácticas, pues tratar de definir lo que es la palabra buenas prácticas, como que es un poco complejo. En realidad se considera que esta palabra buenas prácticas surgió en el ámbito empresarial, es decir, entre mejor organizada está una empresa, mejor diseño tenía, se convertía en una buena práctica. Entonces,
Esto de buenas prácticas se hace referencia a algo que funciona y que han obtenido los resultados esperados. Esos son buenas prácticas. Entonces, estamos hablando en un término empresarial. Una empresa puede decir que tiene buenas prácticas si lo que están enseñando le funciona de manera correcta y están obteniendo los resultados que de alguna manera espera obtener. Entonces, en base a esa definición, pues trasladamos un poco las buenas prácticas a lo que es el ámbito educativo. Entonces, concentrándolos en el terreno educativo, dejando por un lado la parte empresarial, se puede entender que las buenas prácticas docentes, de acuerdo con una definición, y serían las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje, en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos. Es decir, buenas prácticas docentes sería todos aquellos elementos que nos faciliten el desarrollo de una actividad dentro del aula y que nos potencie o nos ayude a lograr los objetivos que nos hemos previsto. Es decir, si yo quiero desarrollar una cátedra, por ejemplo, solución de ecuaciones, en buenas prácticas docentes, yo incluiría todos aquellos elementos que necesito para que se desarrolle de la mejor manera, agregarle todas aquellas actividades necesarias que me permitan obtener eh, los objetivos que quiero con respecto a la solución de ecuaciones. Como por ejemplo, una mayor incidencia de colectivos marginados, menor fracaso escolar, mayor profundidad de los aprendizajes. ¿Qué significa eso? Como siempre, dentro de una aula se da lo que es una cierta marginación, se da lo que es el fracaso escolar y no se profundizan algunos temas. Entonces, las prácticas educativas generalmente son aquellas que tienen mayor incidencia sobre todos los estudiantes, es decir, no se queda ninguno marginado. Se complementa el hecho de que nadie logró reprobar la asignatura, todos lograron eh, obtener su calificación mínima, y aquella que profundiza lo más posible dentro de los contenidos. Y dice que esas intervenciones se analizan y se valoran mediante una evaluación contextual. Ahora, un aspecto importante a considerar en relación al límite entre una buena y una mala práctica es la relatividad de la misma. ¿Qué significa eso? Qué tan relativo se vuelve realizar una práctica, y eso se puede decir, una buena práctica en algún momento se puede convertir en una mala práctica de acuerdo a que tan relativo sea el mecanismo. Es decir, si yo para desarrollar un contenido aplico el mismo mecanismo que anteriormente apliqué a un contenido, como que se va volviendo relativo y se va perdiendo un poco el interés. Dice que una buena práctica creada con contextos singulares por ideas y acciones de profesores y alumnos nunca puede ser considerada como la única posible. Es decir, si yo estaba enseñando, por ejemplo, multiplicación, y utilicé un mecanismo que me permitió que todos mis estudiantes lograran aprender a multiplicar, no significa que ese sea el único mecanismo. A lo mejor necesitaré otro mecanismo que sea diferente al que apliqué para enseñarles a dividir. Dice, no se considera como única posible, como algo fijo o algo abstracto, ni como una predeterminación susceptible de ser impuesta por alguien desde algún lugar o posición. Es decir, que el MINET diga que yo debo de enseñar a multiplicar de tal manera y entrar el instructivo, no significa que es la única manera. Yo como docente y que manejo el contenido puedo decir, no me parece adecuado enseñarlo de esa manera y lo voy a desarrollar de esta otra manera. Esa es hacer una buena práctica, es decir, adecuarlo realmente a las condiciones de los estudiantes y lo que realmente considero que sea más efectivo para desarrollar. Entonces, como podemos apreciar, las características de una práctica se orientan en dos ámbitos.
Estos son en lo que el profesorado debe realizar para que la actividad sea considerada una buena práctica y en los resultados que puede tener el alumnado. ¿Qué significa eso? Una buena práctica mezcla lo que yo puedo hacer como docente y lo que puedo esperar de los estudiantes a través de lo que yo realizo. Entonces, combinando esos dos mecanismos se obtiene una buena práctica. Es decir, no es solo lo que yo desarrollo, sino de qué manera lo ven los estudiantes. Si no incluyo los estudiantes en mi práctica, entonces yo desarrollaré de la mejor manera mi contenido, pero a lo mejor los estudiantes no están percibiendo lo que necesitan comprender en ese momento. Entonces, se deben de considerar esos dos ámbitos, ¿no? Tanto lo que yo realizo y lo que un estudiante comprende de lo que yo hago. Combinando esas dos, entonces se obtiene una buena práctica. Ahora, dos autores que aparecen ahí, Gofffield y Edward, proponen ciertas dimensiones a analizar. La primera dimensión a analizar es el alumnado. Es decir, yo debo de analizar para hacer una buena práctica cuáles son las necesidades, capacidades y conocimientos. ¿Qué significa eso? Recordemos que la diversidad que existe dentro del aula nos permite concebir cómo adecuar mis contenidos de tal manera de que todos lo puedan desarrollar. Debo de hacer un análisis de qué necesitan saber, cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus habilidades extras, qué conocen, qué no conocen, y eso me permitirá a mí hacer una buena práctica. Haciendo un análisis sobre el alumnado también, debo de hacer un análisis del aprendizaje docente. ¿Qué significa eso? Habilidades y creencias y valores es del profesorado que ha desarrollado la práctica y desafíos que presentan a quienes intentan desarrollar a sus respectivos contextos y condiciones de trabajo. Es decir, que a través del aprendizaje yo debo de ir mejorando constantemente. En un primer punto, ustedes van a llegar a la escuela a hacer una observación de lo que hace el docente. A partir de esa observación ustedes determinan y dicen, bueno, tal vez yo puedo cambiar esto y darlo de esta y esta manera, y tratar de que ese aprendizaje se vuelva más homogéneo. También se debe de hacer otra análisis sobre el conocimiento. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje formal planteado con el desarrollo de las competencias básicas que permitan su aplicación? ¿Qué significa eso? Yo les enseño, por ejemplo, resolver una ecuación, y aparte de eso debo de enseñarles cómo aplicar la resolución de la aplicación ya en un problema real, en un problema aplicado a su entorno. El contexto. Hay que hacer un análisis sobre el contexto, comunidad de origen, el conjunto de individuos que interactúan en un sistema educativo. Debo de analizar el ambiente en el que se encuentra, qué me beneficia, qué no me beneficia, etc. También hay que hacer un análisis sobre lo que es el currículo. Recordemos que tenemos ciertos contenidos y ciertas formas de aprender, entonces debo de hacer un análisis sobre eso para ver qué adecuaciones le debo de hacer a mi currículo de tal manera que me permite poder desarrollar los contenidos que sean necesarios o que se adapten a las condiciones del alumnado. Entonces dice que seleccionar mis contenidos y las mejores herramientas de aprendizaje me darán a mí como resultado una buena práctica para que los estudiantes puedan comprender los contenidos. También lo que es la evaluación. Yo debo de hacer un análisis si la parte evaluativa o la manera en que son evaluados los estudiantes es la correcta, o debo de cambiar o debo de utilizar otros mecanismos para evaluar. Gestión.
dentro de la gestión es que debo de analizar cómo se planificó, cómo se implementó, la secuencia, eh, la evaluación práctica y si todo es los márgenes que he dado, los requerimientos y etcétera de la política de administración. Es decir, si todo lo que me plantean eh, me permite a mí hacer una buena práctica. La parte pedagógica, debo de hacer un análisis sobre las metodologías que se implementan, los modos de hacer las propuestas y válidos en relación a con los existentes en centros o en aulas. Es decir, hay que hacer un análisis sobre si todas las metodologías que se aplican dentro de un centro o una aula son las necesarias o hay que cambiar. Y también tenemos la sociedad, cómo influye la sociedad, las relaciones, los hogares, la familia, en cuanto a una práctica. También lo que necesita la sociedad en el mercado laboral y lo que la sociedad espera de la formación de un estudiante. Estas serían perdón, algunas cosas a ser analizadas dentro de la enseñanza. Bien. La profesión del docente en el nuevo contexto educativo de la educación matemática. ¿Qué significa eso? La enseñanza de las matemáticas abarca muchas dimensiones. Tenemos currículos, textos, formación docente, tenemos infraestructura, epidemiología, creencias y concepciones sociológicas, etc. También alude a la labor docente en distintos niveles educativos como objetivos y condiciones variables. En los años 50 y 60 se dio una reforma de las matemáticas modernas que generó una reacción, la necesidad de darle a la educación matemática un lugar específico como disciplina profesional y como ciencia. Es decir, bajo la reforma del siglo XX, pues se abrió el espacio para que matemática se generara como una disciplina y una ciencia. Luego, ya en los años esta reforma del siglo XX lo que buscó es que la influencia de los matemáticos se viese para tratar de definir algunos contenidos que había que enseñarse en escuelas y colegios y otras cosas que no eran necesarios porque generaba cierto espacio, no coincidía con la parte universitaria. Esta reforma básicamente lo que hizo fue reestructurar los contenidos que debían de desarrollarse en matemática y eliminar aquellos que no eran necesarios para ser abordados. Luego, se definieron también algunas metodologías para enseñanza de matemática. Es decir, habían áreas donde no se profundizaba, sino que se trataba de que los elementos que conocieran fueran aplicados o los necesarios que necesitaban para la vida universitaria, para el trabajo. Y en los años 60, este enfoque que se le había dado, pues había colapsado en prácticamente la mayoría de los países, algunos con una reacción negativa muy fuerte. Y por ejemplo, en Estados Unidos se le llamó backbases. Entonces, colapsó esta teoría. Antes, durante y después de esta reforma se dieron importantes reflexiones y discusiones sobre la naturaleza del currículo en la educación matemática, en términos de cuáles eran metas, los fines y objetivos, por lo que implicaba percepciones sobre la sociedad y la cultura.
Entonces, a raíz de todo esto, eh, surgieron ciertos hallazgos sobre la enseñanza efectiva de la matemática. Es decir, después que colapsó la reforma, empezaron a hacerse análisis y se descubrieron algunos hallazgos. El hallazgo número uno es que es el desarrollo de una disciplina distinta a la matemática y a la pedagogía en general. Dice que la educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con filosofía y perfil independiente tiene sus propios objetivos, métodos, parámetros de validez y organización de sus comunidades profesionales y científicas. Por tanto, para poder enseñar matemáticas de una manera efectiva, aunque necesaria, no es suficiente dominar los contenidos o poseer conocimientos pedagógicos básicos. Sí, se requiere conocer específicamente cómo enseñar las matemáticas. A esto se le llama conocimiento pedagógico del contenido, concepto que se aborda con más detalle en una sección que veremos más adelante, que es la estructura de los conocimientos en formación del educador de matemáticas. ¿Qué significa eso? El primer hallazgo que fue encontrado es que se tenía lo suficiente conocimiento. Bueno, algunos tenían conocimiento sobre matemáticas, eran buenos, pero a la hora de enseñar no tenían el conocimiento pedagógico básico, es decir, no sabían cómo enseñar matemáticas. Y eso se da bastante a menudo. Hay muchas personas que saben matemática pero no saben cómo enseñar matemáticas, y a eso se conoce como el conocimiento pedagógico de los contenidos de matemática. Entonces, una de las misiones a mejorar es saber matemáticas y poder enseñar matemáticas. El siguiente hallazgo, esto habla sobre la importancia de la resolución de problemas. Es decir, el currículo para la formación de docentes debe tener en su organización y su lógica ancladas una perspectiva de construcción de estas situaciones o problemas de aprendizaje, aunque referidas o derivadas de las matemáticas, no son consecuencia de estas últimas. Es decir, los objetivos, métodos y contenidos y evaluaciones en la enseñanza de las matemáticas deben articularse a partir de este eje. En este sentido, el otro hallazgo es que se le debe de dar importancia a cómo resolver los problemas, porque yo puedo enseñar los métodos y la forma de resolver un ejercicio, pero también se debe hacer énfasis en la resolución, de qué manera se resolvió, por qué se resolvió y qué implicó que se tuviera esa solución. El hallazgo número 3 es la comprensión de conceptos versus el aprendizaje de procedimientos, y esta es una parte muy importante. Muchos estudiantes son buenos resolviendo ejercicios porque se aprendieron el procedimiento, pero no lograron comprender los conceptos. Y esto suele suceder cuando se pone un ejercicio, por ejemplo, resolver una ecuación en variable x, y si le cambio las variables x y le pongo una y una z, a lo mejor ya no hayan cómo resolverlo, porque lo único que hicieron fue aprenderse el proceso, pero no hicieron comprensión del concepto. Dice que este hallazgo es que la comprensión de conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimientos. ¿Qué significa eso? Entre más claro le quedó un concepto a un estudiante, no es necesario de ponerle un montón de ejercicios para que lo resuelva. ¿Por qué? Porque si logró la comprensión, puede resolver cualquier problema sin necesidad de tener que estar resolviendo muchos ejercicios. Existe evidencia de que en la formación de profesores una comprensión conceptual de matemáticas y no algorítmica genera un impacto positivo en la manera en que el educador desarrolla sus lecciones, lo que incide en el aprendizaje tanto en los conceptos como en los procedimientos. Es decir, que a la hora de enseñar matemáticas no se debe de volver como un algoritmo, es decir, la solución algorítmica, algo repetitivo, sino que debe de variar, no debe de tener tanto una secuencia
y eso genera algo positivo en los estudiantes. Tenemos el cuarto hallazgo y este es la historia básicamente que ha tenido la formación de las matemáticas en la formación docente. Este señala que el uso de la historia de la formación del educador matemático constituye un recurso pedagógico relevante de gran utilidad para la generación de competencia. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros sabemos matemática, pero no sabemos la historia, cómo surgió, cómo se creó una fórmula, por qué, quién desarrolló esa fórmula, no sabemos ni los autores de algunos postulados, axiomas o contenidos importantes de matemática. Entonces, el hablar sobre la historia de las matemáticas genera un impacto positivo a cada estudiante. ¿Por qué? Porque lo motiva. A lo mejor para ellos será muy sencillo ver lo que es encontrar la distancia de dos puntos, pero eso tiene una historia de cómo surgió. Entonces, saber un poco de historia sobre matemáticas es un recurso pedagógico de gran utilidad. Este recurso dice que debe de incorporarse de varias maneras. Una de ellas es como un eje transversal en la formación del educador matemático. Conocer los contextos sociohistóricos que permiten entender con mayor profundidad los contenidos propiamente matemáticos. Todos los grandes cuerpos teóricos de las matemáticas están asociados a contextos históricos, sociales e individuales, por lo que la historia debe ser una de las herramientas importantes. Debemos de conocer historias del por qué se dieron ciertos resultados, postulados grandes. Como un curso especializado, elementos históricos aislados y dispersos, por más importante que sean, no son suficientes para mostrar las relaciones y perspectivas generales que posee la historia de disciplina. Es decir, que debería de considerarse un curso aparte, hablar solo de la historia sobre matemáticas. Y los cursos de las historias de matemática dice que deben asumir también como uno de los objetivos la generación de competencias para la utilización de la historia en el aula, que debe de haber una competencia que me permita desarrollar contenido sobre la historia de matemática. Entonces, el quinto hallazgo es la investigación e información continua. Este quinto hallazgo dice que existe una relación integral entre la formación inicial y la formación continua y la investigación. La investigación específica debe ocupar un lugar privilegiado en los planes de formación de los educadores matemáticos, es decir, los currículos requieren importantes grados de flexibilidad para incorporar los resultados de la investigación de manera más rápida posible. Este quinto hallazgo lo que nos dice es que los conocimientos matemáticos que se imparten deben ir de la mano con una investigación, ir aplicando los conocimientos que se tienen en una investigación, ya sea dentro del aula, dentro de la escuela, en la comunidad, el municipio, etcétera. ¿Por qué? Porque eso generaría una formación continua que le permita entender por qué los procesos matemáticos y la importancia la relevación que tiene eso. Tenemos también el sexto hallazgo, lo que es las tecnologías digitales. Esto de las tecnologías digitales es algo muy importante, porque las tecnologías digitales deberían de ser, son un aliado de doble rostro. ¿Por qué? Hasta ahora las tecnologías generales de información y comunicación, las TIC como son conocidas, han sido el foco principal para el progreso de educación matemática. Estas herramientas bien entendidas pueden ser el mejor aliado para desarrollar una estrategia de solución de problemas en el aula. Ahora, el problema que se tiene con las tecnologías digitales es que no se le está dando el tratamiento adecuado a las TIC, porque se ha observado que en un empleo, que a la hora de emplear estas TIC no provoca mecánicamente el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje en las matemáticas. Y aún más,
El mal uso de ellas debilita el aprendizaje. Es necesario una reconstrucción de los contenidos y la pedagogía que acompañe la innovación tecnológica y la organización de estas situaciones lograría de que se genere una combinación en cuanto a las tecnologías digitales y la matemática de tal manera que se potencie el aprendizaje. Hasta este momento las TIC no benefician al aprendizaje de matemáticas, sino que retrasan un poco más. ¿Por qué? Porque realmente no se les da un buen uso. Hoy en día la mayoría para resolver un problema tal vez lo que hace es, digan, voy a usar la calculadora, pero no se les explica primero analíticamente el proceso que hay para, para resolverlo. Entonces, y eso está más que claro, ¿no? Existen herramientas donde ponen los datos y me hacen los cálculos, pero realmente el estudiante no comprendió el cálculo, supo la respuesta, pero en ningún momento logró comprender el proceso para calcularlo. Entonces no genera una ventaja, sino que una desventaja. Entonces, al parecer debe de haber una reestructuración o un programa diferente de tal manera que se pueda potenciar esa parte. A futuro se esperaría de que haya un uso amplio de instrumentos tecnológicos de cómputo y tecnologías de graficación funcional o geométrica con menor y mayor dinamismo, que hay una potenciación de formas de razonamiento que respondan al impacto de las tecnologías de análisis de datos y modelización. Bien, esos eran los hallazgos que se encontraron o que se tenían a raíz del. Tenemos ahora la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en la educación matemática. Bueno, al comparar la literatura de investigación de varios países, sorprendentemente se encuentra que existen diferencias enormes entre los contextos sociales donde se realizan las investigaciones. Las caracterizaciones que se pueden delinear sobre la enseñanza de las matemáticas no varían mucho. ¿Qué significa esto? En los estudios que se hacen en varios países sobre la enseñanza, hay muchos países desarrollados donde cambia el enfoque de enseñar, por ejemplo, lenguaje, ciencia, inglés, etcétera, pero el mecanismo que se utiliza para la enseñanza de matemáticas pues sigue siendo el mismo. Es decir, como que estudiar matemáticas acá en El Salvador y estudiar matemáticas en Estados Unidos como que no hay mucha diferencia, haciendo énfasis en matemáticas, pero en las otras áreas como que sí hay una gran diferencia y diferencias enormes. Esto nos da una idea de que realmente sigue siendo un problema a nivel mundial. En su descripción, las matemáticas tradicionales, se señalan 6 elementos que definen dicha tradición. El primer elemento es que la rutina de las actividades de clase. Esta tradición incluye la rutina familiar de revisar las respuestas a las tareas del día anterior. Esto es lo que siempre se da en todas las clases, ¿no? Llega el docente, se sienta y empieza a revisar las respuestas de los ejercicios que dejó el día anterior, empieza a trabajar con algunos de los problemas que había dejado, introduce un nuevo material, trabaja con algunos ejemplos para ilustrar cómo se resuelven y asigna ejercicios para que los desarrollen en sus puestos. Eso es prácticamente un mecanismo de casi todos los días de un profesor de matemáticas. Llega, se sienta, pregunta sobre si hicieron la tarea, les pregunta qué respuesta les dio, pone un nuevo tema, resuelve algunos ejercicios y luego les deja ejercicios para que los realicen en su casa. Entonces, esa es una actividad de rutina. Y eso es todos los días, en cualquier lugar o país en que nosotros vayamos.
Número 2. La forma en que toma la interacción verbal entre profesor y estudiante. Es decir, es un discurso de clase controlado de manera rigurosa por el profesor y sigue un patrón pregunta inicial, respuesta, evaluación. Es decir, básicamente la iteración verbal en una clase de matemática es de la siguiente manera. Llega el docente, pregunta qué vimos ayer, qué cosas entendieron, qué no entendieron, hay respuesta y después empieza a dar la respuesta a lo que preguntó y por último hace la evaluación de lo que hizo. Eso se vuelve como algo continuo. También el énfasis en los aspectos procedimentales de las matemáticas. Hay un énfasis en las matemáticas formales, es decir, las matemáticas presentadas como una colección de hechos y procedimientos. Se hace más énfasis en la formalidad de resolver un ejercicio, es decir, qué tan detallado lo hizo, qué tan minuciosamente lo trabajó y el proceso, los procedimientos con los que lo hizo. Dice, de hecho, con frecuencia se encuentra que en las matemáticas se ven solo como un conjunto de proposiciones y que hacer matemáticas consiste en simplemente replicar los procedimientos enseñados en clase. Es decir, simple y sencillamente el profesor lo resolvió y bajo estos pasos, siguiendo esa secuencia, entonces todo se resuelve de tal manera como el profesor o el docente lo hizo. No cambia absolutamente nada. También la autoridad centrada en el profesor y en el libro de textos. Más aún dice, el profesor y el libro de textos son las autoridades matemáticas en el salón de clase. Suele suceder que un estudiante se vuelve temeroso porque resolvió un problema y como no lo resolvió como el profesor lo hizo, como está en el libro de texto, entonces está malo. Todo lo que no está como el profesor dice, el libro tiende a estar malo, aunque tal vez sí esté bueno. Entonces, eso se vuelve como un mecanismo de todos los días. Digo lo que bueno, estamos en el número 4. El número 5 dice la naturaleza de la enseñanza. Y por lo tanto las interacciones en la clase se estructuran como transferencias de información del profesor a los estudiantes. Es decir, la única interacción que hay de un profesor de matemáticas a los estudiantes es la transferencia de información. Le estoy trazando la información a un estudiante y nada más. Y se considera, dice, que los estudiantes comprenden cuando pueden seguir instrucciones procedimentales para obtener respuestas correctas. Esto es considerado que el estudiante solo aprenderá cuando se le están dando instrucciones de los procesos de cómo hacerlo y nada más. Ahora, estos 6 elementos que he mencionado son las prácticas que se dan en cualquier país en el que ustedes vayan. Entonces, si ven como que es un patrón a seguir y esto es lo que se debe de mejorar. Dice, esta visión considera que las matemáticas son un conjunto de verdades y reglas que dependen de la imposición de una autoridad paternalista. Entonces, bajo esta idea, como que no es muy agradable estudiar matemáticas, tratar de seguir un patrón y hacer lo mismo diariamente. La visión del profesor como individuo puede asociarse con programas de formación donde se privilegian las definiciones del profesor como persona muy competente de la materia. Según Boero, 2 orientaciones que han primado en la formación de profesores son la que enfatiza el conocimiento matemático del profesor por la creencia de que entre más matemáticas sepa, mejor capacitado está para transmitir el conocimiento a estudiantes. Y la otra, la que enfatiza el carácter artesanal de la enseñanza por la creencia de que es necesario tener tanto cierta inspiración para enseñar como porque se requiere conocer técnicas precisas para poder transmitir el conocimiento efectivamente. Las creencias y las prácticas de la tradición desde las matemáticas
que se consideran compartidas se constituyen para los profesores como colectivo una visión coherente del mundo que les permite actuar competentemente dentro de la tradición. Es decir, la creencia y la práctica es lo que se maneja dentro de las matemáticas. Entonces, la mejora en la educación matemática exige un cambio no solo en los profesores, sino también en la institución escolar como un todo, donde interactúan directivos, profesores y estudiantes. Entonces, todo lo que se acaba de mencionar es lo que siempre se da dentro de las escuelas, lo que ustedes van a encontrar diariamente cuando cuando estén haciendo su práctica y estén simplemente viendo lo que el profesor hace, van a ver que todo lo que acabo de mencionar se vuelve como continuo, rutinario, y la idea es tratar de hacer una mejora. Y eso dice que no solo exige un cambio dentro de uno como docente, sino que cambio dentro de la institución y también en la interacción de directivos, profesores y estudiantes. Es decir, que enseñar matemáticas debe de ser algo más complejo, algo donde hayan incluidos mucho más personas que solo un docente y sus estudiantes. Entonces, vamos a tratar de abordar los primeros elementos mencionados, explorando diversas concepciones. Primero, la institución como concepto de la enseñanza. Se sabe que la enseñanza efectiva depende significativamente de los contextos en los que el profesor trabaja. Es decir, la institución juega un papel muy importante en lo que es la enseñanza. ¿Por qué? Porque depende del contexto en el que se trabaje dentro de una institución, mejorará la enseñanza. Dice que prácticas insaturadas en el departamento o grupo de profesores y en el colegio, las redes, asociaciones profesionales, los valores y normas educativas y las políticas educativas. Todo eso influye en lo que es la enseñanza significativamente. También primero está la institución y luego están los profesores. Dentro de los profesores dice que los problemas de la visión del profesor como protagonista y único responsable de la enseñanza se han asociado con la tradición y el mantenimiento de la baja calidad de la formación matemática y de los estudiantes. Es decir, también los profesores influyen en la enseñanza de matemática. ¿Por qué? Porque en lugar de aumentar la calidad de la enseñanza, como que tienden a ir a la baja. En lugar de mejorar cada día más conocimientos matemáticos, como que se vuelven acomodados y prefieren hacer lo mismo que hice el año pasado, lo vuelvo a hacer este año, lo hago el siguiente año, lo hago el siguiente año, el siguiente año, y eso tiende a ir a la baja, y a la baja, y a la baja. Y en realidad cada vez los estudiantes van adquiriendo menos conocimientos. Entonces, el mantenimiento de la calidad, o de la tendencia a la baja. Entonces, esas serían algunas cosas o elementos que hay que considerar para su práctica. Todo lo que acabo de mencionar pues son cosas que ustedes conocerán. Me imagino que algunos ya han tenido contacto con lo que es enseñar o dar una clase, pero cuando lleguen a la institución y lo vean, pues se darán cuenta de que se da ese problema a menudo, y ustedes harán sus respectivos apuntes y tratar de hacer algunas correcciones y en el sentido de que todo sea para mejorar. La idea es que puedan realizar una buena práctica docente. Y pues hay que tener en cuenta todo lo que acabo de mencionar. Bueno, para esta tutoría hay 3 preguntas a contestar. Muestro ahí las preguntas que ustedes tienen que responder de acuerdo a lo que ustedes lean en el material y lo que ustedes interpreten de lo que les he mencionado, y pues esperaría en los transcurso de semana que le den respuestas a las preguntas y envíen sus aportes.
sobre esto. Bien, entonces espero en el transcurso del fin de semana o día de semana nos podamos poner de acuerdo para establecer los horarios de la tutoría y las horas de consulta, y también para coordinar lo de la práctica en el centro educativo. Bueno, un gusto saludarle, feliz sábado, feliz fin de semana.